Buenos días, nos encontramos aquí con el maestro Uri Márquez y vamos a comentar hoy, hacer un breve deslinde sobre un artículo del filósofo Gustavo Bueno, nominado Las estructuras metafinitas, el cual fue publicado en la revista de filosofía del Instituto Luis Vives en el tomo 14 en el año de 1955. Este artículo está dividido en cuatro apartados. El primero es estudio de la universalidad semántica. El segundo es la construcción del concepto de estructura metafinita. El tercero es tipología de las estructuras metafinitas. Y el cuarto es presencia de las categorías metafinitas en las diversas formas de pensamiento. Y bueno, sin más, le daré paso a comentar al maestro Uri con la finalidad de empezar a reflexionar en este tan sugerente tema. Muchas gracias y buenos días. A continuación voy a presentar un poco el loteo y la estructura de este escrito, que antes de comenzar a explicar cada apartado, en efecto, este artículo se publicó en el 55, y si lo vemos desde ese punto de vista, nos encontramos ante un Gustavo Bueno, que está a 2 años de publicar Ensayos Materialistas, que es una de sus obras más conocidas. Y en esta obra de Ensayos Materialistas ya tiene, pues, por lo menos avanzado lo que es una estructura formal del concepto o idea de lo que implica estructura metafinita en un proceso de metábasis, ya sea social, o bien abstracto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quisiera comenzar con eso, abrir con la cita que él hace en Ensayos Materialistas respecto a lo que considera una estructura metafinita. ¿Por qué? Porque sí hay una diferencia notable entre lo que va a señalar como estructura metafinita en Ensayos Materialistas respecto a lo que aquí se va a abordar. La parte lógica es lo que tiene, digamos, una consecución en el concepto bueno, en el desarrollo del concepto de estructura metafinita. En cambio, en ensayos materialistas, la base es completamente materialista y por tanto los ejemplos que va a poner van a ser relacionados a la concretud, ¿no? No a lo que aquí podríamos llamar una descuantificación del, de la comprensión de la idea de estructura metafinita, ¿no? Y bueno, él dice que en ensayos materialistas, ¿no? Repito, 2 años después de que publicara dice, si definimos la materia por la noción partes extrapartes, una estructura metafinita viene a representar la negación de esa exterioridad, es decir, la negación de una estructura homeomérica. De hecho, dice, multitud de conceptos espiritualistas están construidos por medio de conceptos metafinitos, pero evidentemente las estructuras metafinitas, si bien rectifican dialécticamente la exterioridad corpórea de las partes, la suponen y nos remiten a pluralidades más abstractas, es decir, una estructura metafinita pura es absurda porque conduciría a la unidad de simplicidad, es decir, al concepto académico de espíritu. Esta parte, por cierto, la va a abordar en el cuarto apartado porque es básicamente el aterrizaje a partir de ejemplos históricos muy concretos de lo que en este artículo trató de hacer, ¿no? Simplemente un viraje descuantificado del propio concepto, ¿no? Y menciono descuantificado porque le quita esa parte concreta de lo que es una estructura metafinita para comprender a nivel abstracto cómo opera la estructura metafinita, ¿no? Por eso se introducen conceptos como campo holótico o sobre todo campo climacológico, derivado de climax en griego, que es peldaño, orden también, escala, para comprender esta estructura, ¿no? Que es una estructura, por cierto, y esa es la conclusión, ¿no? Quiero adelantar un poco la conclusión porque desde ahí también va a comenzar, es, es una estructura de primer orden cognoscitivo, ¿no? No solamente para el científico, ¿no? Sino también para el que estudia historia o saberes relacionados sobre todo a la ciencia social y humanidades, ¿no? Bueno,
Sin más, podremos decir que, bueno, podríamos pasar a lo que es el loteo, que es básicamente cómo está estructurado este artículo. Bueno, la primera parte, digamos, podría ofrecer un deslinde conceptual y metodológico y teórico para comprender lo que es una estructura metafinita antes de abordar en sí la idea de estructura metafinita, que va a corresponder al segundo apartado, que es el de tipología, ¿no? El tercer apartado es básicamente desarrollar los ejemplos a nivel de lo que podría considerarse una estructura metafinita, pero partiendo ya de la idea de lo que es esa estructura metafinita, contando con las herramientas metodológicas y también, sobre todo, con un ejemplo que es, digamos, central. A veces podría pasar inadvertido, pero es central para comprender lo que es estructura metafinita, que es el ejemplo de las derivadas, ¿no? Y los límites, ¿no? La derivada tendiente a cero, ¿no? Ese va a ser un concepto central para poder comprender el contenido de lo que es una estructura metafinita. Y por último, es el recorrido histórico de lo que podríamos llamar una muestra ya concreta de cómo opera una estructura metafinita en diversos campos, ¿no? Bueno, estaría el ejemplo del campo de la religión, ¿no? Que es el que, bueno, acabo de citar, ¿no? En ensayos materialistas y que es quizá el más conocido, ¿no? Pero pues hay otros ejemplos y deja sobre todo abierta la propuesta para pensarlo, como decía, en el campo de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Sobre todo la aplicación en historia, ¿no? Bueno, eh, quisiera compartir. A ver. Nos dice que en este primer apartado, que a las formas 2 y 5, ahorita veremos cuáles, voy también a compartir, ay, se movió. Em, a las formas 2 y 5, de lo que correspondería el esquema RST, que ahorita enseguida comparto la foto para ver cómo está organizado ese esquema, porque es con el que avanza para hacer ese deslinde teórico conceptual de una estructura metafinita. Nos dice que solamente las formas 2 y 5, en tanto contienen el grupo RT, es decir, prescinden de lo que sería la identidad y no identidad semántica, es decir, solamente nos quedamos con la cuestión de la mediatez, inmediatez y de la predicación, bueno, lo que podría ser transposición predicativa o no transposición predicativa, porque va a proceder siempre en binomios. Dice, las llamaré predicaciones metafinitas. Sin embargo, la forma 2 no alcanza su pureza metafinita debido al componente S, es decir, al componente de identidad y de no identidad. Un problema con las estructuras metafinitas a nivel material, que por lo menos advierte, sin embargo, no desarrolla porque el objetivo no es mostrar la concretud, ¿no? de esa estructura metafinita, sino solamente el plano teórico, es ver que la estructura metafinita en sí es contradictoria y no prescinde de la contradicción y de los procesos dialécticos. Entonces, la estructura metafinita para él pueden ser definidas como totalidades en las cuales el todo es igual a la parte. Pero aquí también vamos a proceder a este deslinde del todo, porque el todo, igual que el concepto de mayor y menor, suelen ser conceptos cuantificables y lo que quiere es descuantificar esto, es decir, desconcretizar o verlo desde un punto de vista desmaterializado para poderlo comprender materialmente. ¿A qué me refiero? A que el todo nos puede llevar a una trampa conceptual a la hora de pues no solamente en el campo de la física estoy pensando, sino en otros campos, de teorizarlo, ¿no? O de ocuparlo, de emplearlo. Para él el todo no va a ser equivalente a A es igual a en el esquema leibniziano, ¿no? Sino, aparte,
extrapartes, como acabo de señalar, ¿no? Entonces, nos dice en las cuales el todo es igual a la parte, y la participación nemática de contenidos en el sentido de la identidad, que correspondería a cada parte, es decir, cada parte tiene su proceso objetivo, en el que puede ser, en el que puede no haber, no tener cabida la identidad, pero sí la analogía. Entonces, las estructuras metafinitas, por definición, son sistemas holóticos, en los cuales el todo deja de ser mayor que la parte para identificarse con ella. Tampoco es que sea una idea solidaria de la integración, ¿no? Eso también nos advierte, porque eso nos podría llevar al monismo, ¿no? Caso de los ejemplos muy concretos que están en toda religión, ¿no? O en física, en la física de partículas, ¿no? Que sobre todo tienden a pensarlo como un monismo de tipo gaseoso, ¿no? Cuando no es así. Nos encontramos con partículas que son distintas entre sí, sin embargo tienen una pertenencia común. Y esta pertenencia común o nota común constituirá el límite dialéctico de la propia estructura. Es decir, lo que va a permitir pensar una estructura metafinita. Por eso es que en sí es contradictoria. Esa contradicción es lo que constituye una estructura metafinita. Las relaciones que se van dando entre partes y extrapartes. También nos dice que, bueno, este esquema, como todo escrito de bueno, siempre se propone triádico. Había dicho que sí dicotómico porque lo está pensando de manera lógica, es decir, pensando en el axioma de contradicción, ¿no? Y por tanto, los agrupamientos que va a presentar tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Sí la triada, pero también la negación de esa, ¿no? Entonces nos dice que se va a tener un proceso, en la definición de la estructura metafinita va a incluir un proceso de verificación de los sistemas holóticos finitos, pero no por parte del sujeto operatorio, sino por la propia relación que se da entre partes y extrapartes, ¿no? Es decir, que implica una relación de prioridad de los sistemas finitos por respecto a los metafinitos. Aquí es donde volvemos a la parte materialista, ¿no? De pensamiento de Gustavo Bueno, porque no podemos pensar una estructura metafinita si antes no pensamos que es una estructura finita. La estructura finita sostiene esto, básicamente, ¿no? Y si comprendemos que pues toda la realidad está organizada por sistemas finitos, ¿no? Entonces vamos a poder comprender el sentido que tiene una idea de estructura metafinita en el esquema triádico que él propone. Y bueno, comienza el primer deslinde con algunos conceptos como universalidad semántica, ¿no? Dice, la universalidad semántica es la propiedad que ciertos nombres tienen, en tanto se aplican con idéntico o parecido significado a objetos o situaciones en algún modo diferentes entre sí, ¿no? Y pregunta, ¿cómo clasificar los tipos de la universalidad semántica? Bueno, él propone dos formas. La de proporción simple, que es la analogía de atribución, la tradición escolástica, y la de proporción compuesta, que es la de analogía de proporcionalidad. Ejemplos claros en tropología para este tipo de casos serían la sinécdoque para el primero y la metáfora para el segundo. Es interesante porque en el proceso de deslinde metodológico, igual que en la segunda parte va a abordar también lo que es la idea de definición de estructura metafinita. También hay disgregaciones interesantes, ejemplos que coloca que pueden ser sugerentes. Un ejemplo de este primer apartado que pues es muy importante es el de metáfora, ¿no? Nos dice que la proporción simple son casos de universalidad semántica en los que un término se aplica primeramente a un objeto y secundariamente a otros objetos que guardan con el primer analogado cierta proporción. En el otro es la formalización de la universalidad semántica del término que se aplica a varios objetos o situaciones.
pero con significado diferente, es decir, proporcional en cada uno de ellos. Aquí la forma 7, o sea, del agrupamiento 7 que voy a presentar ahorita, nos dice, esta circunstancia es recogida por el símbolo T, es decir, la transposición de predicación. Además, el significado de A en A y en A, que implican objetos A y B, no es idéntico, sino semejante, que está representado por el símbolo R. En el caso de la metáfora, que esto es interesante, se pretende que B reciba el nombre de A directamente sin tener en cuenta A, ¿no? Y también se pregunta cómo clasificar, continúo con la misma pregunta, cómo clasificar los tipos de la universidad semántica. Bueno, pues podremos llegar a concluir que estos conceptos son centrales para el caso, ¿no? Identidad y semejanza, independencia de cada objeto al recibir la significación, es decir, dependencia también de los otros objetos que también la reciben, y la intensidad mayor o menor en la participación. Aquí voy a dejar de compartir para presentar ahora la foto del esquema de Gustavo Bueno. Listo. Nos presentaría inicialmente este esquema, que dicen, combinando los tres criterios expuestos, obtenemos una clasificación de los tipos de la universalidad semántica lo suficientemente rica para nuestros propósitos. A partir de aquí va a comenzar el deslinde. Es decir, la equivalencia entre R, que es identidad y no identidad, S, que es inmediatez, y T, que es la aplicación no transferida y aplicación transferida. Entonces nos va a presentar clases de universalidad semántica previsibles a partir de los criterios adoptados, tomando en cuenta, como él advertía al principio, eh, la, la dicotomía de esta triada, ¿no? Es decir, en términos lógicos, también la negación de cada elemento, ¿no? Lo que correspondería a la no identidad, y la aplicación no transferida, ¿no? En el caso de la inmediatez, nos señala que no es que sean contradictorias, ¿no? De hecho, ninguna aquí es contradictoria. Simplemente son opuestas. En el caso de inmediatez, de la participación de los objetos, como vemos objetos que están en minúscula A, B, para recibir una significación, participan, o que participan a su vez de la significación en el nombre común. El deslindo de la diferencia básica va a ser que la inmediatez tiene que ver con la dependencia de significación que tiene un concepto o el referente con el objeto que recibe, ¿no? Ese sentido, esa significación. En el caso de inmediatez, no, porque va a haber una independencia semántica. Y bueno, en el caso de lo que presenta como el T, que es la aplicación no transferida, y la aplicación transferida, lo va a entender a partir de grados de intensidad de las predicaciones. Eso también es clave porque en el segundo apartado, cuando desarrolla el concepto de grados climatológicos, que por cierto va a reinvertir el viejo esquema aristotélico, de pensar una esencia como algo, como un arjé, es decir, como una causa motora. Lo va a invertir y va a decir que los campos climatológicos permiten más bien esa esencia, ¿no? O esa primera causa motora. Y al pensarlo así, eh, eh, a partir de grados de intensidad de las predicaciones, es decir, de la participación de inferiora en, en el nombre, donde los inferiores reciben la significación de un modo uniforme, es decir, aquí están concepto partes, extrapartes, es cuando se va a presentar la base material de lo que es esta estructura metafinita, ¿no?
Por predicación transferida, él va a entender que el inferior presente en los demás, es decir, las partes, extrapartes, cada inferiora, esté presente en todo, en el todo, es decir, en la significación universal, y por tanto toda aplicación transferida es mediata, o va a implicar la mediatez, es decir, la dependencia de referente. Y significa solo que para recibir un objeto, la significación A, en este caso A, pensado solamente la significación, es necesaria la consideración de un objeto A, ¿no? Pero no que el objeto A deba estar presente en B, ¿no? Esta es la cuestión central, ¿no? Por eso decía al principio, procede por descuantificación. Y también aquí podremos decir por desconcretización, ¿no? Para poder comprender esa contradicción de una estructura metafinita, ahora sí ya en un ejemplo concreto, es decir, en un ejemplo material, ¿no? Y bueno, con esto podremos concluir básicamente el primer apartado, que serían de deslindes conceptuales, para pasar al segundo, porque este es quizá un poquito más extenso. Eh, Creo que no me permite compartir. Bueno, si no pasamos al segundo, si no, el segundo, de manera general, podremos decir también que si bien es la definición o un recorrido a través de la idea de definición de estructura metafinita, jugando con los ejemplos y sobre todo colocando, como decía, el punto clave en la derivada como idea central constitutiva de lo que es una estructura metafinita, la comprensión triádica de esta estructura metafinita, también debemos decir que va advirtiendo lo que va a abordar en los últimos apartados, que no son muy extensos, a diferencia de ¿no? Que es el de una idea organológica, es decir, la idea organológica constitutiva de la estructura metafinita. Ahí no, básicamente lo que está apuntando es a que esta forma que presenté de RST peca contra el principio de contradicción, y también contra el axioma de desigualdad en lógica. Es decir, en los primeros esbozos de la estructura se muestran los rasgos fundamentales de un plan primitivo, que son características de este tipo, ¿no? No solamente pensando en el arjé, que es la causa primera, sino también en conceptos, por ejemplo, de biología. Me imagino el concepto de animal, ¿no? Que él plantea, donde hay un rasgo, ¿no? Un plan primitivo característico para todas las partes, extrapartes, ¿no? Y hay una formalización también lógica del problema del metafinito. La pregunta es aquí, ¿cómo lo que es idéntico a varios objetos se predica de un modo máximo, de uno de ellos hasta el punto de ser su definición? Es decir, como el arjé, la causa motora es una cosa concreta y determinada entre las demás, que es el problema también de la esencia primera, ¿no? Lo cual no operaría si no, como él dice, si no hubiese campos climatológicos que sostienen concretamente esa esencia, ¿no? La esencia es el segundo momento de esta estructura metafinita, porque reúne este, la nota o límite, el punto límite de estas partes, extrapartes. Por tanto, la fórmula que se presentó y en la clasificación que hace, constituye una definición semántica de las estructuras metafinitas. Él dice que el nombre se aplica idénticamente a los diversos objetos de su campo. También nos dice que el nombre se aplica neumáticamente, es decir, complicativamente de un modo inmediato, y que el nombre se aplica según la forma máxima a un objeto o clase de objetos determinado, y que constituye parte esencial de su definición, de suerte que debe decirse que una parte es idéntica a todas las demás, o sea, al todo. Es decir, eh,
Es decir, la identidad de definición entre un todo y sus partes debe ser interpretada dialécticamente, es decir, como una rectificación de una diversidad. Aquí en este apartado se va a tener para desarrollar lo que es la dialéctica. ¿Cómo se va a entender la dialéctica? En una estructura metafinita, pero primero tiene que deslindar lo que es básicamente la dialéctica. Heredero de la conceptualización hegeliana, ¿no? Él se va a deslindar de esa parte y va a decir que la dialéctica no tiene que ver solamente con la negación, sino también como antiguamente con la como el pensamiento heleno lo expresaba ya también, con la rectificación de elementos, de partes, extrapartes, es decir, la rectificación, que implica, por cierto, también una idea cognoscitiva en sí, ¿no? Y también una teoría, como él dice, una teoría epistemológica que nos llevaría a una crítica de esa idea. Sin embargo, aquí lo van a tener como rectificación, lo cual después le va a permitir también hablar de verificación, ¿no? La rectificación es básicamente el centro de un proceso dialéctico, no es la negación solamente de un proceso, ¿no? O de una definición, sino la complementariedad de, de ese proceso, ¿no? Es decir, bueno, terminando con la cuestión de la identidad, el todo tiene la misma definición que las partes, nos dice, para el caso de la estructura metafinita. Es decir, tomamos todo en el sentido de todo espacial, mientras que parte tiene el sentido de partes lógicas, en cuanto distintas de las espaciales. Por tanto, la conclusión es que la mismidad metafinita del todo y las partes, sobre todo las partes, se construyen precisamente sobre una pluralidad y diversidad de partes reconocida como tal, es decir, sobre un todo heterogéneo. Esto va a estar implícito en en todo el artículo, y quizá debí mencionarlo en el loteo, porque es a donde él quiere llegar, ¿no? Mostrar que hay una pluralidad material, digamos, no solamente en los tres géneros materiales, sino una pluralidad material, que es la que constituye una estructura metafinita, y que no podemos pensarla de otra manera, sino a partir de una pluralidad. Esta pluralidad pensada para materia primogenérica, segundogenérica y también terciogenérica, es lo que constituye ese todo. Entonces, el todo debe pensarse como la participación de parte con extraparte, es decir, parte con parte, en la pluralidad de las esencias que tiene cada nota o cada límite de que constituye ya sea una relación o una entidad, ¿no? En los tres géneros materiales, ¿no? Por tanto, la unificación metafinita se apoya en la diversidad de las partes. Es decir, hay una distinción importante entre lo que se abordó al principio con la universalidad semántica como un plano de significación, plano significativo, y lo que es el plano óntico, ¿no? Este es el plano óntico, básicamente de la multiplicidad material, lo que contrapone al plano usual para pensar el todo o la totalidad o la unidad, ¿no? Porque son ideas solidarias, nos dice él. Entonces, hecho este primer deslinde y colocando de manera a priori el plano óntico sobre el plano significativo, nos dice que esta unidad óntica solo puede llegarse a partir de la diversidad significativa, es decir, persiguiendo sus mismas consecuencias hasta el límite y rectificándolas en él. Esto es de un modo dialéctico, ¿no? Aquí es donde entra la cuestión de la crítica metafinita, ¿no? Hay una negación de que el todo es mayor que la parte, ¿no? Y esto automáticamente implica la estructura metafinita, ¿no? Es decir, él dice, postulo en consecuencia la solidaridad de las ideas de mayor, menor e igual
con las nociones de todo y parte. Es decir, no se puede pensar la negación del todo es mayor que la parte sin pensar, o el todo y la parte, sin pensar también en lo que básicamente es el mayor y menor, ¿no? No solamente los grados de intensidad que se dan en las relaciones dialécticas de la estructura metafinita, sino también la vieja cuestión de lo mayor y lo menor, ¿no? Es decir, el todo siempre implica lo mayor y la parte lo menor. Pues no, ¿no? Eh, Entre el todo nos dice y las partes, compositivamente tomadas, existe la relación de identidad, pero las partes pueden tomarse también divisivamente, lo que nos abre la nueva relación formal entre el todo y cada una de las partes divisivamente consideradas, ¿no? Es decir, pensemos cada parte, ¿no? Y por qué cada parte no se piensa como un todo también, ¿no? Eh, sí, dice, consideremos como solidario de todo, voy a citarlo, dice la parte, la idea de mayor, de todo y parte, la idea de mayor, y solo a través de la idea de igualdad la podemos aplicar a otros objetos que no son partes del primer todo, pero que lo siguen siendo de un todo lógico común a la parte del todo primero que guarda relación de igualdad con aquellos otros objetos, ¿no? Es decir, aquí la discusión también podría ser el término de igualdad, porque se necesita para pensar el todo y la parte, ¿no? Y esta discusión, bueno, parece sugerir que no solamente ha sido retomada por la tradición materialista, ¿no? Sino también por el idealismo. Pero bueno, eso sería una discusión aparte, ¿no? Lo que es mayor, dice en efecto, es que el todo es distinto de la parte y que el todo se identifica con la parte en el sentido de que no es algo separado de ella, sino que posee todo el ser poseído por la parte, cuyo ser se agota, ¿no? En el plano óntico. Es decir, ideas solidarias de una estructura metafinita para el caso de la negación, el todo es mayor que la parte, sería mayor, más que pensar el menor, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decíamos, ¿no? Una parte puede ser también un todo, pero eso ya implicaría un mayor, ¿no? Es decir, que un todo es distinto de esa misma parte y que también ese todo se identifica con una parte en el sentido de que no está separado, ¿no? Bueno, quisiera ver, compartir el otro esquema que nos presenta. ¿Vas a pasar al tercer punto, Uri, o todavía? Todavía sigue el segundo. Ah, perfecto, Sí, perfecto. Porque yo solamente agregaría un sí, pequeño apartado en lo que sí. compartes la pantalla. Es precisamente que en bueno, el campo climacológico se tensa entre los límites y las partes esenciales del campo mediante la metábasis holótica, ¿no? Y es a través precisamente de la crítica metafinita que se permite comprender la estructuración de la misma a través de los momentos dialécticos que relacionan precisamente universalidades semánticas lógicas y en su momento la concreción de estas condicionantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dejo al maestro Uri para que continúe con la exposición. Sí, bueno, dice aquí, mi explicación no se refiere a la universalidad de los mecanismos también dialécticos, sino solamente aquellos que pueden servir para estudiar la construcción de las estructuras metafinitas, porque ese es el propósito. Es decir, los procesos dialécticos sobre los que llamaré campos climacológicos. Un campo climacológico, y lo subrayo aquí, es un conjunto de objetos que pueden ser ordenados. El conjunto de los números naturales, por ejemplo, o el conjunto de los matices cromáticos de la serie amarillo-rojo, son modelos de campos climacológicos. Interesante sobre todo el primero, el de conjunto de números naturales, porque es una parte, pero también nos podemos encontrar con otras partes, como por ejemplo los números cardinales, ¿no? Los enteros, que constituyen otro conjunto, ¿no? Es decir, otro campo climacológico. Los valores y su propiedad, dice más destacada, es decir, la polaridad, son también modelos de campos climacológicos. Bueno, para el caso de la axiología, ¿no? Y el concepto de campo climacológico presenta graves dificultades por respecto a la teoría de las ideas como esencias rígidas, ¿no? Que no pueden
al igual que los números, perder ni ganar notas sin destruirse. Sin embargo, aquí piense que no está eliminando la cuestión del todo de las esencias rígidas, ¿no? Porque es necesaria para pensar el campo climacológico, ¿no? Más bien lo que hace es invertir el orden en el que estaba organizada la idea solidaria de esencia rígida con respecto al campo climacológico, ¿no? Porque la esencia rígida no excluía lo que era la cuestión de la contradictoriedad, de la concreción, o de la contradictoriedad que se da a nivel material. Por eso es que él invierte esa posición y coloca el campo climacológico como a priori de una esencia rígida. Sin embargo, claro que se constituye en esencia rígida, ¿no? Hay una esencia rígida en una parte, ¿no? Eso es lo que constituye también la nota que diferencia una parte de otra, ¿no? Eh, Entonces nos ofrece este siguiente esquema. Dice, la serie Ocampo, bueno, va a existir una serie Ocampo climacológico de este tipo, y hay una aplicación de FIA A, ¿no? En segunda, una esencia, o en algún caso una serie B, que es la negación de phi a b. Y 3, que es la identificación o confluencia de un valor n de A con 1 R de B. Es decir, este valor es el límite. El concepto matemático más afín a esta noción de límite es el llamado límite de oscilación. Al descubrir el límite del campo A por respecto a phi, tiene lugar la rectificación de la proposición phi, a la que llamaríamos, dice él, a partir de las proposiciones phi A y phi B, etcétera, ¿no? Sí, para cada conjunto climacológico, ¿no? Para que estos procesos sean posibles, se requiere que los conceptos A y B sean abstractos, es decir, que no agoten la esencia de sus elementos inferiores. Por eso decía que para el caso de estructuras metafinitas era importante esto, ¿no? No es que esté dejando de lado lo material, ¿no? Porque está ahí metido, ¿no? Sino que tiene que proceder así para la comprensión de la estructura metafinita, porque conlleva una contradictoriedad en su relación. De esta suerte podemos fácilmente concebir como un valor R de B que puede también tener lo de A. Sí, los protistas son seres que a la vez pertenecen a la clase de los animales y a la vez a la de los vegetales, ¿no? Este ejemplo nos mostraría un caso de ese tipo, ¿no? Entonces, no sé si se ve todavía. Sí, ya. Dice, pues si se admiten grados en el interior de las esencias, esto es central, es preciso explicar de otro modo las relaciones que esas esencias climacológicas guardan con las esencias rígidas. Y podría pensarse si en lugar de hacer derivar las esencias climacológicas de las esencias rígidas, o sea, por medio de combinaciones entre estas, ¿no sería más útil proceder de un modo opuesto? Es decir, explicar, aquí está la inversión, explicar las esencias rígidas a partir de las climacológicas. Estas serían las primarias. O sea, las rígidas, el resultado de abstracciones, de cortes transversales sobre aquellas, ¿no? Y subrayo aquí la nota, ¿no? Dice, sin embargo, los conceptos rígidos, aunque abstractos, han de ser considerados como momentos dialécticamente necesarios en la organización de la experiencia. Eso, de hecho, es a lo que le llamamos realidad, ¿no? Bueno, y aquí el ejemplo, ¿no? La fijeza de las esencias, dijo Cuvier, es una condición necesaria para la existencia de una historia natural científica, ¿no? Piénsese ahora esto, no solamente en el plano biológico, sino también en el histórico, ¿no? Donde también se constituyen esencias rígidas, ¿no? A partir de campos climacológicos. Bueno. En primera, pues, ¿qué puede hablarse de ciertos grados de A, ¿no? Todo grado de A deberá contener íntegro A. Y dice, entonces él pregunta, ¿cómo puedes admitir las intensidades de una ciencia por naturaleza fija e inmutable, ¿no? Y dos, pero el punto conveniente de esta gradación tiene lugar cuando llegamos a ciertos grados próximos a no A, tan próximos que en cierto momento podemos decir que hay una distancia mayor de esta, ¿no? De A subíndice n menos 1 a A subíndice n,
que en el caso de A subíndice n con respecto a B, ¿no? Es decir, habría más compatibilidad en segunda que en la primera. Así, por ejemplo, en el caso de los colores, ¿no? El rojo va transformándose en amarillo, el pez va transformándose, según la doctrina de la evolución, en el ave, ¿no? El polígono en circunferencia. En conclusión, para el punto de vista de la posición contradictoria, resulta inconcebible, y aquí lo subrayé, la ordenación climacológica de una esencia sobre la que se basan los procesos dialécticos de metábasis. Lo que aquí interesa hacer ver es que el problema dice encerrado en toda metábasis climacológica debe ser trasladado antes a su origen, ¿no? En la propia ordenación climacológica, que por cierto es dialéctica. Es decir, el conjunto del campo climacológico tiene esa fase dialéctica por respecto al esquema de la contradicción. Aquí es donde se expresa la parte material a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En Gustavo Bueno, ¿no? Es decir, bueno, ya pasando directamente a lo central, a lo que es ya la definición de estructura metafinita, dice, me limitaré, por tanto, a postular esta demostración. Y más que demostración, yo lo veo como central para todo el escrito, lo decía desde el principio, ¿no? Únicamente dice, ilustraré la tesis platónica con el análisis de un proceso intelectual. Dice que constituyendo indiscutiblemente un trozo de la ciencia matemática, posee al mismo tiempo una inequívoca naturaleza dialéctica. Es el artificio que emplean los matemáticos cuando quieren hacer utilizar el concepto de derivada de una función dada. Dice, dada la función y, que es y es igual a la función de x y supuesto que el incremento de delta x de la variable corresponde a delta y de la función, es el límite que tiene el cociente de esta, cuando sabemos que en toda derivada, pues siempre va a haber una tendencia a cero, es la derivada que tiene el cociente es la derivada de la función. La pregunta aquí es cómo hallar, de hecho, la derivada de una función. Si nos limitásemos a hacer solamente esta correlación, ¿no? Entre la tendencia a cero, el límite del cociente sería siempre infinito, ¿no? Por consiguiente, es preciso operar con delta x como si no fuera cero para hallar un equivalente del cociente. Solo entonces, y abstrayendo el límite del cociente directamente, es decir, rectificando el resultado, que no sería cero ni infinito, a que este cociente nos produce, hallaremos el límite. Es decir, introduciendo siempre un factor. Cuando delta x siempre va a tender a cero, es decir, la derivada del equivalente del cociente, ¿no? Entonces, en la introducción de este factor y él lo verá así, como ese momento de introducción dialéctica o material ya sea un valor cognoscitivo importante para las relaciones que se dan en la estructura metafinita, ¿no? Es decir, como al principio señalabas, la estructura metafinita puede ser una idea solidaria del infinito, pero no implica necesariamente el infinito, ¿no? El infinito está connotado en la misma estructura metafinita. Así dice, combinando la noción del todo con la noción de verificación, dependiente o independiente, resulta esta clasificación fundamental. Aquí nos ofrece la clasificación triádica a todas cuyas partes son entre sí dependientes, de suerte que el todo no se verifique en cada una de ellas independientemente, y que la idea de esta dependencia esté formalmente representada en el concepto lógico. Las llamaré connotativos o formales a esta clase de todos. B, todas cuyas partes son independientes entre sí, en la medida en que verifican el todo. Es decir, a eso los llamará todos lógicos. Y hay un momento más en el que se da esta relación entre todos, el todo cognitivo y el todo lógico. Es una relación, por cierto, de complicación, como señala aquí. La dependencia entre partes debe considerarse como expresión en el nivel de las partes de la unidad propia del todo conmutativo. Es decir, la relación, y lo subrayé, la relación de igualdad que discutíamos viene a ser la reducida de la unidad holótica a sus partes en los todos lógicos. Es decir, la relación de igualdad queda definida holóticamente
como la relación que media entre las partes de un todo lógico entre sí, ¿no? Y C, consideraré un tipo de totalidad que llamaré clase o clase mixta, ¿no? Que es lo que está, digamos, la mixta de todo lógico y todo conativo. La clase queda concebida como un todo lógico sobre cuyas partes se construyen relaciones. El ejemplo que va a venir en la última parte lo va a ilustrar, que es para la clase C serían las totalidades porfirianas, ¿no? Bueno, listo. Entonces, nos dice que, bueno, ya en este apartado, el metafinito como término de un proceso dialéctico, que todas las consideraciones de lo anterior le llevan o le permiten proponer un esquema de construcción de las estructuras metafinitas que es básicamente la tipología a la que él quiere llegar. Bueno, la tipología que va a presentar en el último apartado, pero que está fundamentada en esta construcción. Otra vez vemos los tres momentos, ¿no? La primera, construcción de un campo holótico climacológico. Si partimos de una estructura holótica, la otra, que es, bueno, básicamente incluiría las operaciones o notas, lo que podrían ser notas variables, ¿no? O más bien las notas diferenciales. La nota variable va a ser el tercer momento. Las operaciones que van a construir este campo holótico climacológico y que, como dice aquí, pueden ser materialmente muy diversas. Y dos, el concepto de una esencia simple, sin partes, es decir, presidida por el principio de identidad, y cuyo ser consiste en la identidad consigo mismo. Dice, este concepto encuentra verificaciones en la percepción de figuras rígidas, uniformes, eh, en las cuales la consideración de partes extensas está abstraída, por ejemplo, por la coloración, ¿no? En el caso de los colores. Pero bueno, ya también, como él citaba, ¿no? A Santo Tomás, también está presente en otras formas creata, ¿no? Eh, y el tercer momento, que es la metábasis holótica, que es la diferencia entre el todo y la parte, es decir, se hace tan pequeña que llegamos a concebir un objeto holótico, que es decir, el metafinito, en el cual la parte es idéntica al todo. La estructura holótica así se ha cruzado con la esencia idéntica mencionada en la fase 2. No sé si se ve, de suerte que la misma esencia aparece a la vez como parte y como todo. Bueno, listo. Y con esto, bueno, creo que podemos concluir la segunda parte. Ujú. Eh, Perfecto. Yo a esta sí. segunda parte, Uri, solamente agregaré estas definición de las tres leyes de bueno, ¿no? Que la primera, por ende, es una estructura metafinita, se define como un todo en el cual cada parte tiene a hacerse idéntica a cada una de las demás, ¿no? La segunda, cada parte de la estructura metafinita tiende a hacerse idéntica al todo. Y por último, el todo metafinito tiende a hacerse idéntico en cada una de las partes, ¿no? Y creo que con eso podemos concluir, como bien has mencionado, el capítulo segundo y daremos paso al capítulo tercero. Por favor, Sí. estimado. Es básicamente el de tipología de estructuras metafinitas, que comienza con los fundamentos de una clasificación de esa estructura metafinita, ¿no? Bueno, aquí dice él, bueno, ya mostrando esta última parte, eh, lo que viene a ser la concreción, ¿no?, de ejemplos de lo que sería este esquema triádico. Antes de eso, él menciona dos ideas solidarias respecto a esto último del todo connotativo y del todo lógico. Dice que ya en los conceptos escolásticos estaba presente esta idea del todo connotativo y del todo lógico en el todo actual y en el todo potencial.
También para el caso de los estoicos, ¿no? Pensando en el caso de la divisio, de la diáresis y el merismos, ¿no? La partitio. El merismos correspondería primero al todo connotativo, ¿no? Y la diáresis correspondería a ese todo, al todo lógico. Bueno, lo menciona porque no quiere, no es que esté atribuyendo esta cuestión como algo novedoso, no está adoptando también un punto de vista platónico para comprender esta relación que se da en las estructuras metafinitas, ¿no? Pero obviamente ya la versión corregida de Platón a partir del materialismo, ¿no? También continúa con la idea de que una unidad metafinita, nos dice, lo cito aquí, es un todo que decrece a medida que aumenta la homogeneidad interpuesta entre sus partes. Bueno, pensando en el ejemplo que va a manejar, es el de las unidades biológicas, que por cierto se le permite hacer otro artículo, ¿no? Sobre la idea del, este, de la vida en biología, ¿no? Parece, o el concepto de biología eh, o de ciencia biológica. También se presenta como una estructura metafinita, ¿no? Por ejemplo, el caso bueno, pensándolo para el ser humano, para otros mamíferos que tienen una complejidad en su estructura biológica. Bueno, aquí podremos ver que está aumentando esta heterogeneidad y por tanto hay podría haber una existencia de estructura metafinita dentro de ella, ¿no? Sin embargo, a medida que aumenta la homogeneidad, es decir, a medida que una especie viviente va decreciendo en lo que podría corresponder a las unidades celulares o, por ejemplo, moleculares que la constituyen, entonces va tendiendo hacia una homogeneidad interpuesta entre sus partes. Y esta homogeneidad ya no permite pensarla tanto como una estructura metafinita, ¿no? Porque ya es menos complicada en ese sentido, ¿no? Eh, Bueno, ese principio de heterogeneidad de las partes metafinitas va a estar siempre presente, ¿no? No solamente la parte dialéctica, sino también la cuestión heterogénea. En lo que se refiere a la tipología, pues bueno, pues vamos a encontrar, sí, como decía, esa totalidad connotativa, que para el caso sería la estructura metafinita connotativa. Él nos dice que pueden pues esta clasificación básicamente incluye grados o potencias del límite metafinito. Y debe observarse, por ejemplo, que la unidad metafinita en sí misma, ya constituida, complicada por la concreción de distintas partes, ha de ser idéntica a todas y cada una de las partes. Y que será suficiente que sea idéntico a una de ellas, ¿no? Bueno, él nos propone pensar esta primera como metafinito de primer grado, ¿no? En él todo se hace idéntico a una sola de las partes. Es lo que él va a llamar prototipo, ¿no? Es solamente una parte. Es, el 2, por ejemplo, va a ser un metafinito de segundo grado. El todo aquí se hace idéntico a un conjunto de partes. Es decir, hay una nota que parte del límite para ser analogada a un conjunto de partes que son diferentes entre sí, ¿no? Y que comparten esa nota. Y la tercera, que es el metafinito de tercer grado, que aquí el todo es idéntico a todas y cada una de las partes, ¿no? Y bueno, el ejemplo del tercer grado es que cada una de las partes ha de encontrarse presente en todas las demás y por tanto contener en algún momento a todas las restantes. El caso como les decía, ¿no? El ejemplo más conocido es el de espíritu, ¿no? Y bueno, para el caso de un metafinito connotativo,
y dice, puede considerarse esta como una categoría central. Bueno, no solamente central para el entendimiento de lo que es la organización de la experiencia espacial de una estructura metafinita, ¿no? Sino también de una estructura cuyas partes se encuentran extrapuestas y sin influencia unas con otras, ¿no? Y a partir de las mismas, del mismo espacio en el que están, llega el entendimiento de estructuras que cierran estos campos espaciales, ¿no? Es decir, la pertenencia a un campo climacológico distinto, ¿no? Del que se desarrolla una estructura metafinita. Pensemos en una estructura metafinita A con respecto a un campo climacológico que no corresponde a eso, sino, digamos, a una X, ¿no? Y bueno, estos siempre van a estar abiertos y van a dar lugar, como él dice a estructuras más compactas, más autónomas. Y bueno, este proceso va a culminar en una elaboración del concepto de organización. Por eso decía que está organizada. Pareciera que la idea también de estructura metafinita es una idea organológica, porque la mayor parte de los ejemplos se organizan en ese sentido, ¿no? Implicando o más bien connotando el infinito, pero en relación a las estructuras finitas, el organismo, las partes poseen una esencial interdependencia, ¿no? Y cada una está presente en todas las demás. Bueno, pensemos bueno, pensemos así en el campo de la biología, para no perdernos, porque también el caso de la psicología es interesante, ¿no? En ese sentido. Hay unidades también de ese tipo, ¿no? Estructuras metafinitas connotativas. Eh, no para el caso del psicoanálisis, sino para el caso de la biología, por ejemplo, de la psicología conductivista, ¿no? Eh, bueno, pues obviamente también va a haber una clase prototípica para específicamente para este tipo de estructura metafinita connotativa. Eh, Y bueno, aquí por prototipo no, tampoco vamos a entenderlo como una formalización de una especie material que está delimitada en una parte, ¿no? Específica, no, sino más bien como, ni tampoco como un reduccionismo, ¿no? Burdo material de una parte, ¿no? Específica, sino de un prototipo que puede presentarse también en otro espacio, en otro campo climatológico, y que va a constituir ese todo, ¿no? En segundo va a estar la cuestión de los metafínicos porfirianos que decía, donde va a predominar las relaciones de género, especie y diferencia específica, que bueno, es algo que es muy conocido en los contenidos de la doctrina de los predicables de Porfirio. Y bueno, pensándolo en relación también a los campos, como él dice, los campos finitos porfirianos, que unifican una porción determinada del universo lógico. Bueno, aquí lo importante es distinguir la dependencia de cada individuo con respecto a los demás, ¿no? Para comprender cómo se da esa relación de parte con el todo. Y bueno, aquí presentan una ley, ¿no? Para la estructuración metafinita porfiriana, en la que hay la tendencia, en efecto, de esas partes a equipararse a las demás. Y bueno, aquí subrayo, ¿no? Como dice él, cada parte tiende a conmensurarse con la extensión íntegra, ¿no? En el caso de las estructuras metafinitas porfirianas. Lo que puede interpretarse de dos maneras, es decir, una negativa y una positiva. Cada una tiende a eliminar a todas las demás para constituirse en el único titular de la extensión en el sentido de clase unitaria, ¿no? Y la positiva, que sería que cada una tiene a conmensurarse con la extensión, tiene a abstraer o eliminar, como él dice, a las demás partes, ¿no? La segunda ley, que sería los individuos pasan a insertarse en la connotación general, es decir, en las notas o diferencias individuales, y dejan de estar clausuradas en las partes. Y la tercera, que el todo ha de encaminarse hacia su verificación íntegra en cada parte,
identificándose con ella, de suerte que la especie pasa a fundirse íntegramente con cada uno de los individuos. Este es el desarrollo básico de las estructuras metafinitas porfirianas, ¿no? Y bueno, el último, que es el metafinito conjuntual, que es, digamos, una conjunción de la estructura metafinita conjuntiva y porfiriana, a partir de de estas leyes que él señalaba en el caso de la estructura metafinita porfiriana. Eh, bueno, aquí nos ofrece un ejemplo para ahondarlo. No explica teóricamente, sino el ejemplo basado en números transfinitos, ¿no? Porque los números transfinitos es básicamente eso, ¿no? El metafinito conjuntual. Y bueno, básicamente es, dado un conjunto M, existe por lo menos un ente que no pertenece a M, ¿no? Y pues considerando el conjunto, la totalidad de los números naturales, ese conjunto no puede ser finito, ¿no? Porque resulta contradictorio por el axioma de infinitud. Suponer que existe un último elemento, como debería verificarse si el conjunto fuese finito. Entonces, en el número cardinal del conjunto de los números naturales no es un número finito, sino un transfinito. Y justamente el menor de los cardinales transfinitos, que es para Cantor sería el de potencia. El infinito matemático existe siempre que no se la busque, dice él, ¿no? Y hacia el final de la serie podríamos designar este número transfinito como Cantor lo designó a partir del omega, ¿no? Es decir, al final de la serie el inferior, al final de la serie hay un inferior, un número transfinito inferior que le sigue después del final, ¿no? En este se verifica, por ejemplo, en el esquema A es más A más 1 es igual a A, ¿no? Es decir, las mismas leyes de la adición lógica se aplican para los números transfinitos. Y bueno, aquí, para comprender esta estructura, tercer tipo de estructura metafinita, el todo es mayor que la parte. Y son en el mismo sentido una formalización de la experiencia del número transfinito, que se puede formalizar también en experiencias originarias, ¿no? Surgidas del trato con conjuntos finitos, ¿no? De hecho, el conjunto aquí se va a entender se dice como infinito, cuando en matemáticas se va a entender el infinito como un equivalente de 1 a una de sus partes, es decir, se dice que es finito cuando no es infinito, ¿no? Pero es infinito cuando siempre va a haber una equivalencia de parte, extrapartes, ¿no? Y bueno, creo que con eso se concluye básicamente el tercer capítulo, que es el de tipologías. Era muy breve. Perfecto. ¿No? Yo solamente agregaré específicamente que, bueno, exige que las estructuras metafinitas concretas deben ser ordenadas y clasificadas no solamente atendiendo a la metodología, a las leyes formales o a su constitución meramente lógica, sino también a la naturaleza de la materia y el contenido, en la cual se está pensando las leyes, los grados, los posicionamientos, las cribaciones de estas estructuras metafinitas, ¿no? Ujú. Y también poniendo punto en esto y abriendo el apartado cuarto, ya para ir finalizando, porque el apartado cuarto son solamente las aplicaciones, Sí. no tiene tampoco mucho sentido que nos sentemos a revisar cada una de las aplicaciones, dado que, digamos, es una suerte de alusión o posicionamiento ya dadas a partir del primero, segundo y tercer capítulo, de explicitación, ¿no? de las mismas. Entonces, para ir concluyendo, porque también ya ha sido un extenso y profundo y detallado explicación por parte del maestro Uri, pues diré precisamente que en el capítulo cuarto, pues se hacen esta presentación de las categorías metafinitas en las más diversas formas de pensamiento, ¿no? Que es precisamente lo que nos estaba diciendo desde el primer y segundo capítulo, ¿no? Que una forma de expresar ese pensamiento se daba precisamente en las constituciones lógicas, semánticas y formales dadas en el primer capítulo. Y él hace una suerte de alusión, como ya también ha mencionado el maestro Uri, de la filosofía,
retomando los pensadores o algunos pensadores presocráticos, en las matemáticas, dado el concepto de infinito, y en la física, tensando y cribando los conceptos de extensión y movimiento. Y bueno, en ese sentido, creo que podemos ir finalizando. No sé si el maestro Uri quiera comentar algo para cerrar. Yo por el momento iré dando pauta para que hagas el pequeño cierre y finalizaremos esta reunión. Bueno, quisiera concluir con eso, con las aplicaciones que se dan, no solamente las que colocan este cuarto apartado para el caso de la ciencia de psicología, que es un campo, por cierto, muy fructífero, él dice, en el que se podría ahondar más, para el caso de la biología, para el de la religión, ¿no? Eh, en el que correspondería, en efecto, cada una de las tres tipologías de estructura metafinita. Sino también en el aporte que se hace, ¿no? De este artículo para la reflexión filosófica. Y es que es un ejemplo interesante, como yo señalaba, el hecho de que retome de la ciencia matemática la cuestión de las derivadas, ¿no? Para la comprensión no solamente de la organización del campo climatológico, sino de la estructura metafinita en sí, ¿no? Es decir, lo que constituiría la idea prima de la estructura metafinita, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, podremos quedarnos quizá en un primer momento con como si fuera una suerte de analogía, ¿no? Entre el procedimiento de resolución de una derivada con respecto al- a las relaciones que se establecen de las propias estructuras metafinitas, pero me parece que Gustavo Bueno no apunta en ese sentido, ¿no? A una simple analogía, sino a que veamos la constitución de la estructura metafinita como, es decir, tomando un ejemplo concreto de metábasis, de transformación dialéctica, y a partir de ese esquema climatológico, eh, cómo es que opera esa estructura metafinita y sobre todo lo que sería la estructura de esa operación, ¿no? Que es prácticamente similiter, ¿no? A la derivada, ¿no? O a cómo se da el procedimiento de derivada. Es un ejemplo muy significativo de cómo sería, de cómo se, se hacen definiciones en ese sentido de definiciones filosóficas, ¿no? De, con utilidad, ¿no? Como sería el caso de la estructura metafinita, ¿no? Y que a la postre, pues son sugerentes para aplicarse en otros campos, ¿no? Yo con eso me gustaría cerrar. Sí, toda la razón, maestro Uri. De hecho, creo que es importante lo que estás mencionando porque, bueno, abre la pauta y la beta de nuevas reflexiones. De hecho, coloca algunos ejemplos que no desarrolla por, obviamente, la extensión del artículo y pues, obviamente, está determinado a esa condición, pero llama la atención también en algún apartado donde habla sobre la gradación de estructuras metafinitas, que menciona que un grado 3 podría estar en correlación precisamente con la historia universal, ¿no? O si lo llevamos por este campo, podríamos pensar en la teología histórica o en las filosofías de la historia de orden especulativo que precisamente condicionan, ¿no? Y articulan esa correlación del meroema y del olema con la finalidad de constituir una diégesis de la filosofía de la historia que vendría siendo precisamente una estructura metafinita también, ¿no? Entonces, creo que es interesante, muy sugerente. Muchas gracias, maestro Uri, por también tu tiempo, por tu dedicación para explicarnos este tema que es complejo, pero también sumamente importante de traer Sugerente sobre todo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pues nada, te agradecemos, maestro Uri, y estamos en una periodización para nuevos temas en torno a Gustavo Bueno, porque tal vez el siguiente que también
trabajemos sería el individuo en la historia, ¿no? Bueno, pues bueno, maestro Uri, pues le agradezco mucho y le deseo un excelente día.